Dicen que cuando mueres, descansas, que dejas atrás las deudas, el estrés, los rencores y que finalmente encuentras la paz. Es un pensamiento bonito, nos ayuda a dormir en la noche, pero ¿qué pasa cuando la muerte te sorprende a la mitad de algo? ¿Qué pasa cuando te arrancan la vida justo cuando estabas buscando a tu hijo? ¿O cuando alguien te esconde debajo de la tierra sin que nadie sepa dónde quedaste? El cerebro humano odia los círculos abiertos y créeme, el alma los odia todavía más. Hoy no vamos a hablar de demonios que se meten en tu cuerpo, ni de casas embrujadas que te tiran los vasos de la cocina. Hoy vamos a hablar de las fuerzas más oscuras y destructivas de este mundo. La necesidad de encontrar lo que perdiste. Ese instinto que no se pudre en el panteón. Una madre buscando a sus hijos en medio de la neblina. Un muerto buscando que alguien lo saque de la humedad del piso. Una madre que rasca en la tierra hasta después de que le arrebataron la vida. Todo gira alrededor de presencias que no descansan, porque se quedaron buscando. Soy Dan Osorio. Bienvenidos a Baja Frecuencia. Si vienes manejando de noche, asegúrate de llevar los seguros bien puestos, porque a veces lo que está buscando allá afuera te encuentra a ti. La señora de la caseta, enviada por Marcos del Estado de México. Esto nos pasó a mis papás y a mí hace como unos 7 u 8 años. No lo contamos mucho, la verdad, porque cada vez que lo platicamos es como si el cuarto se enfriara y volviéramos a estar ahí, metidos en el carro, con esa neblina asquerosa pegada al parabrisas y ese olor a humedad que se nos quedó impregnado en la ropa por semanas. Ese día, mi mamá iba a ser madrina en una fiesta, así que fuimos a comprar cosas a la terminal. Ya saben cómo es eso. La idea es ir temprano, pero entre que buscas precios, cargas bolsas y luego pasas a avisarle rapidito al tío que se te olvidó invitar, se te va la vida. Cuando salimos de casa de mi tío, casi daba la medianoche. Mi papá venía manejando, yo iba atrás, medio dormido, apretado entre bolsas de recuerditos y listones. La carretera estaba desierta, pero había una neblina densísima. No de esas que se ve bonita en las películas. Esta era una neblina pesada, sucia, como si alguien hubiera echado humo sobre el asfalto para esconder algo. El único sonido era el zumbido parejito de las llantas sobre el asfalto. Llegamos a la caseta pasadita a la 1 de la mañana. Los focos amarillos parpadeaban tristes y el cajero ni nos volteó a ver. Cruzamos y ahí, apenas saliendo de la luz de la caseta, estaba ella. Una mujer parada a la orilla del acotamiento. Levantó la mano muy despacio, como si el brazo le pesara o como si ya supiera que íbamos a frenar. Mi papá bajó la velocidad. «No te pares», susurró mi mamá. No lo dijo enojada, lo dijo con miedo. Pero mi papá se quedó mirando. La señora traía un rebozo negro y cargaba un bultito en los brazos. Parecía un bebé envuelto, pero no se movía. No tenía esa suavidad de cuerpo vivo. Mi papá bajó un poco el cristal y entró un aire heladísimo. «¿Qué pasó, señora?» «No me dan un ride». Su voz sonaba rasposa y cansada. «Hoy más adelante, me dejaron aquí». Cualquier mexicano sabe que pararse en la carretera de madrugada es jugarle al vivo. Podría ser un asalto. Pero mi papá, por alguna razón, se ablandó. «Súbase atrás, adelante ya no tengo espacio». La mujer ni parpadeó. «Mejor adelante». Mi mamá se tensó de inmediato. Mi papá endureció la voz. «No, señora, atrás. Si quiere que la llevemos, si no, con la pena». Hubo un silencio muy pesado. Segundos que se sintieron como horas. Finalmente escuché el clic de la manija. La puerta se abrió y ella se sentó a mi lado. Yo me pegué hasta la otra puerta todo lo que pude. En un principio no olía mal, pero sí olía a viejo, como a ropa guardada por décadas en un rincón con humedad. Arrancamos. Nadie decía nada. Mi papá miraba el retrovisor de cuando en cuando. Se le notaba la tensión en los hombros. «¿Todo bien, señora?», preguntó mi mamá, tratando de romper el hielo. No le respondió. De pronto, mi papá volvió a mirar al espejo y vi cómo se le fue el color de la cara. Frenó de golpe, patinando un poco en el asfalto mojado. «Volteen», dijo mi papá con un hilo de voz. «Volteen a ver qué trae». Yo no quería mirar. Mi cuerpo entero me gritaba que no lo hiciera, pero lo hice. La señora seguía sentada mirando al frente, pero el rebozo se había deslizado. Lo que traía arrullando contra el pecho no era un niño, era un cráneo humano. Una calavera huesuda, sucia, y ella
Le acariciaba la parte de arriba con sus dedos largos, con una delicadeza que me revolvió el estómago. «La voy a bajar», dijo mi papá temblando. «No», le gritó mi mamá, agarrándole el brazo. «No sabes qué es. Mejor sigue manejando. Busca la luz, pero por lo que más quieras, no te detengas aquí en lo oscuro». Avanzamos. Yo iba paralizado mirando mis propias rodillas. En eso entramos a una curva muy cerrada, donde los árboles tapaban hasta la luna. Y ahí, justo a la mitad de la curva, en lo más oscuro, escuchamos un grito. Un chillido larguísimo, quebrado. No era de un humano ni de animal. Sonó dentro del auto, como si me hubieran gritado en el oído. Mi papá dio un volantazo por el susto y cuando volteamos, la señora ya no estaba. La puerta nunca se abrió. El carro no frenó totalmente, simplemente ella se desvaneció. «No te detengas, dale», gritaba mi mamá. Unos kilómetros adelante vimos una gasolinería. Nos paramos justo debajo del foco más brillante. Mi papá se bajó rápido temblando y abrió la puerta de atrás. Yo escuché cómo soltó el aire. En el asiento no estaba la mujer, pero sí su rebozo negro. Y envuelta en él, la calavera. Estaba empapada como si la acabaran de sacar del fondo de un río y apestaba a podrido, a carne echada a perder. Y todas las cajas blancas y los listones y los recuerditos de la fiesta estaban salpicados de sangre fresca. El despachador se acercó y al ver la escena ni se sorprendió. Se puso serio, pálido. «Tuvieron suerte», nos dijo. «Esa señora pide raite seguido. Dice que va a buscar a sus hijos. Es que hubo un choque hace unos años y un tráiler sin frenos le mató a sus chamacos ahí en la curva. Ella nunca aceptó que murieron. Los que la suben y no se dan cuenta a tiempo, a veces terminan volcados en esa misma curva». Mi papá agarró el rebozo con un palo, lo tiró al monte y arrancamos de regreso a la casa. Nunca volvió a manejar de noche. Es que a veces uno cree que es buena gente al darle una aventona a alguien sin saber que le estás abriendo la puerta de tu coche a algo que lleva años muerto, buscando un lugar donde sentarse. A veces la tragedia ocurre a la vista de todos, en una carretera, bajo las luces de los faros, pero las peores tragedias en este país no pasan en las autopistas. A veces pasan a puerta cerrada. En México tenemos la costumbre muy fea de enterrar los problemas. Si hay un escándalo en la familia, le echamos tierrita. Si ocurre un crimen en un terreno, le echamos cemento y construimos encima. Creemos que lo que no se ve no existe, pero la tierra respira. Y la sangre siempre encuentra la forma de filtrarse hacia arriba. Lo que estaba debajo del piso. Enviada por Anónimo, de Veracruz. En la pandemia, la familia de mi papá decidió irse a una casa que tenían abandonada en un pueblo. Allá era más tranquilo, sin tanta gente, y querían alejarse del pánico de la ciudad. La casa era de un solo piso, de cemento, con techos altos de lámina y paredes gruesas. En ese pueblo, cuando llueve, parece que el cielo se está cayendo. La luz se va horas o hasta días enteros. Ellos ya lo sabían, así que tenían cajas de veladoras listas. Una noche empezó una de esas tormentas. El agua golpeaba las láminas como si les aventaran puñados de piedras. Obviamente, se fue la luz. Prendieron velas por toda la casa. Estaban cenando, tratando de hablar por encima del ruido del agua, cuando de la nada, todas las velas se apagaron. No fue una ráfaga de aire, no entró un viento por la ventana. Se apagaron todas al mismo tiempo, un corte limpio. Se quedaron a oscuras. Nadie respiraba siquiera. «¿Quién fue?», preguntó uno de mis tíos haciéndose el valiente. Nadie contestó, pero arriba, en la azotea, escucharon pasos. Eran pasos pesados, como de alguien caminando descalzo y arrastrando algo metálico en las láminas. Uno de mis primos subió con la linterna del celular, pero bajó blanco. No había nadie, ni ramas, ni nada que pudiera hacer ese tipo de ruido. Volvieron a prender las velas, y a medianoche pasó otra vez. Todas se apagaron de golpe. Cuando volvieron a encenderlas, la luz iluminó la pared del fondo del cuarto principal. Estaba mojada, pero no era una filtración del techo por la lluvia. Eran manchas oscuras que subían desde el piso hacia arriba, como si la pared estuviera sangrando agua negra. Mi papá acercó la mano. Estaba helada. Y entonces empezó el olor. Un olor denso, a podrido, a humedad. No a cañería, sino como a algo viejo, algo muerto que se estaba descomponiendo. Pasaron la noche todos juntos en la sala, pegados unos a otros.
A la mañana siguiente buscaron a una señora del pueblo que sabía curar casas. La señora llegó con un morral lleno de alcohol, hierbas y copal, pero ni siquiera pasó de la puerta. Se quedó parada en el marco, viendo hacia el pasillo. «Aquí hay algo muerto», dijo en seco. Caminó despacio hasta el cuarto de la pared húmeda, tocó el cemento y cerró los ojos. «Prendieron luz anoche, ¿verdad?», preguntó. El muerto estaba en lo oscuro, callado, pero cuando ustedes prendieron las velas, él vio una salida. Por eso hizo ruido. Está pidiendo que lo saquen. La curandera les explicó que ahí abajo había alguien que no recibió santa sepultura. Alguien que fue asesinado, trabajado con brujería y sepultado ahí mismo para esconder el crimen. Echaron el piso de cemento encima para callarlo. «Tienen que romper el piso», les advirtió. «Si no lo sacan y lo llevan al panteón, ese muerto se va a jalar a uno de ustedes para no estar solo». Nadie quería hacerlo, pero el olor ya era insoportable. Contrataron a un albañil de confianza y empezaron a romper el piso. Primero salió tierra negra apelmazada. Luego, algo que parecía estambre, pero era cabello humano. Muchísimo cabello. Después, huesos largos. Y hasta el fondo, pedazos de un cráneo, revueltos con trapos quemados, alfileres oxidados y frascos rotos. No era un esqueleto acomodado. Lo habían aventado ahí como basura. Uno de mis primos, el mayor, fue el encargado de meter los restos en bolsas negras para llevarlos al panteón del pueblo. Y yo lo vi regresar ese día. Venía pálido, con la mirada perdida y la ropa oliendo a tierra de panteón. Esa misma semana mi primo empezó a decaer. Decía que no podía dormir, que cuando apagaba la luz escuchaba uñas rascando debajo de su cama. Se quedaba viendo fijamente las esquinas del techo y murmuraba cosas que no entendíamos. Lo llevaron a los médicos en la ciudad, le hicieron estudios, le dieron medicamento y clínicamente estaba sano. Pero a los 7 días de haber tocado esos huesos, amaneció sin vida en su cama. Un paro fulminante, dijeron. La familia se deshizo. Empacaron lo que pudieron y abandonaron la casa ese mismo día. Intentaron venderla, pero en los pueblos no hay secretos. Nadie la quiso comprar. Terminaron derrumbándola. Dicen los vecinos que hasta la fecha, cuando llueve fuerte y se corta la luz, en ese terreno baldío sigue oliendo a muerto. Y si alguien se atreve a encender un encendedor o una lámpara cerca, la luz no dura ni 10 segundos. Algo desde la tierra le sigue soplando. ¿El qué dirán? Esa maldita frase ha destruido más familias en este país que cualquier enfermedad. ¿Cuántas cosas horribles se hacen a puerta cerrada solo para mantener el buen nombre en las familias de abolengo o en las familias de pueblo? Es la misma historia. Escondemos la vergüenza en el closet, la enterramos en lo más profundo del ropero para que las visitas no la vean. El problema es que la madera no detiene al karma, y a veces el castigo no llega al que cometió el pecado. Le llega al inocente que, por desgracia, abrió la puerta equivocada. El ropero. Enviada por Leticia desde Guanajuato. Hace tiempo, llegó a rentar una familia a la casa de al lado. Era una pareja joven con un niño de unos 5 años. La casa se veía bien, era grande, barata, de esas oportunidades que parece que te caen del cielo, pero tenía un pasado turbio. Los dueños originales se habían largado de la noche a la mañana porque su hija, apenas una adolescente, salió embarazada. Para la familia, eso era el fin del mundo. Una mancha que no iban a tolerar. No la llevaron a una clínica ni con un doctor. Llevaron a su casa a una curandera clandestina, una mujer que trabajaba con hierbas y métodos horribles para arreglar el problema. Dicen que la muchacha casi se desangra esa noche. Del pánico, agarró lo que salió de su vientre, lo envolvió en unos trapos viejos y lo escondió al fondo de un ropero, empotrado en la pared de su cuarto. Al día siguiente, la familia completa huyó del pueblo. A los nuevos inquilinos nadie les contó eso. Entraron con sus cajas, limpiaron y le dieron ese cuarto al niño. Frente a su cama, pusieron un espejo viejo de pie que reflejaba directamente el ropero. Al mes, el niño empezó a descomponerse. Dejó de jugar. Tenía unas ojeras oscurísimas y en las noches gritaba, pero eran gritos de terror absoluto. Sus papás corrían a verlo y lo encontraban arrinconado en la cama, sudando frío, señalando el ropero. «Ahí está», lloraba. «Me está viendo». El papá revisó todo.
Sacó la ropa, golpeó el fondo para ver si había algo escondido, pero no había doble fondo ni nada. «Nadie sale del ropero, papá», le dijo el niño un día temblando. «Sale en el espejo. Primero se abre tantito la puerta y en el espejo veo cómo sale una sombra gateando. Pero cuando volteo de verdad al ropero, ya está cerrado». La mamá pensó que era su imaginación, hasta que una madrugada el niño despertó aullando. Decía que alguien le estaba apretando los pies. Cuando prendieron la luz, el niño tenía marcas de dedos morados en los tobillos, marcas de dedos largos, huesudos, que casi le daban la vuelta a su piernita. La mamá desesperada le contó a mi tía. Mi tía, que sabe todos los chismes, soltó la sopa. Le contó del embarazo, de la bruja de las hierbas y de lo que pasó en el ropero. La mamá casi se desmaya. «¿Y qué pasó con el cuerpecito?», preguntó. «Alguien entró y se lo llevó a los 2 días», le dijo mi tía. «Dicen que fue la misma bruja. Esa criatura quedó en el limbo. No es un espíritu puro. Es algo que usan para cosas peores». Esa noche, los papás decidieron velar el sueño del niño. Se sentaron en sillas junto a su cama, tomaron café y juraron no dormirse para ver quién o qué estaba atacando a su hijo. Pero al final, el cansancio de días sin dormir les ganó. No se dieron cuenta en qué momento cabecearon. Fue como si algo los anestesiara. De repente, un grito ahogado del niño los despertó de golpe. Saltaron de la silla. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas y tiradas en el piso. La puerta del ropero, la que supuestamente siempre estaba atascada, estaba abierta de par en par. La mamá empezó a gritar histérica. El papá corrió al ropero, quitó la ropa colgada a manotazos y en el fondo, arrinconado en la oscuridad, encontró a su hijo. Estaba doblado en una postura antinatural, con los ojos inyectados en abiertos de par en par. Estaba lleno de moretones en el cuello y los brazos, como si algo le hubiera estado succionando la vida poco a poco. Y ya no tenía pulso. Nadie en el pueblo creyó que el fantasma de un bebé no nacido tuviera tanta fuerza. Las mujeres más viejas dijeron que no fue el alma del niño escondido, que las hierberas que hacen esos trabajos oscuros cobran con... La bruja usaba ese ropero como portal. Entraba en las noches a alimentarse de la energía del niño vivo hasta que lo secó por completo. La familia se fue. Dejaron los muebles, los juguetes, todo. La casa sigue vacía. Y si pasas por la calle de noche y miras hacia esa ventana, a veces puedes ver en el cristal el reflejo del ropero abriéndose despacito. La brujería en los pueblos no es como en las películas, con calderos y rayos verdes. La magia negra en México huele a tabaco barato, a aguardiente y a plumas quemadas. Y la gente del campo lo sabe. Saben que el monte de día es de los hombres, para sembrar y para cortar leña. Pero el monte de noche tiene dueñas. A veces cometes el error de ir cuando no debes y ves cosas que tu mente no alcanza a procesar. El problema de ver lo oculto es que lo oculto también tiene ojos. Las brujas del monte, enviada por Anónimo, desde Hidalgo. Esto le pasó a mi abuelo en su juventud. En ese entonces, la pobreza estaba ruda, y para cocinar en casa había que ir al monte por leña antes de que saliera el sol. Mi abuelo salía a las 4 de la mañana jalando un burro terco y con un machete en la mano. A esa hora, decía él, el monte no te quiere ahí. El frío te cala los huesos y los árboles parecen estar respirando. Una de esas madrugadas, mientras juntaba ramas secas, escuchó risas. Eran carcajadas de mujer, pero no sonaban a alegría. Sonaban huecas, burlonas, haciendo eco entre los barrancos. Mi abuelo se quedó petrificado, apretando el machete. Miró hacia arriba y notó que las copas de los árboles se movían violentamente. Pero no era el viento. Era como si cuerpos pesados estuvieran brincando de rama en la oscuridad. Decidió que ya era suficiente leña, amarró todo al burro y empezó a bajar de regreso. Al llegar al río, justo en la orilla, vio un bulto. Era una cobijita de bebé, de esas tejidas a mano. Estaba empapada y manchada de sangre fresca. A su lado había ropita minúscula. Ningún rastro de huellas, ningún cuerpo, solo sangre y tela. Mi abuelo no tocó nada. Cruzó el río corriendo y llegó pálido a su casa. Le contó a su papá, mi bisabuelo. El viejo, sin dejar de tomar su café, le dijo: «Son las que vuelan, andan de cacería. Dejaron la ropa para aligerar la carga. Ni se te ocurra volver a subir esta semana». Pero el hambre no respeta miedos. A los 3 días ya se había acabado la leña, y mi abuelo tuvo que volver.
Ahora tomó otra ruta, más larga, tratando de evitar la zona del río. Iba caminando cuando vio a lo lejos el resplandor de una fogata en medio de la maleza. A esa hora, ningún campesino prende lumbre ahí. La curiosidad, que siempre mata al pendejo, le ganó. Amarró al burro lejos y se acercó agazapado entre los matorrales. Llegó a unos metros del claro. Alrededor de la fogata, sentadas en cuclillas, había 2 mujeres. Estaban desnudas. A su alrededor había pieles, plumas y frascos. Estaban cuchicheando y riéndose con esas mismas carcajadas huecas que había escuchado antes. Una de ellas se estaba untando algo oscuro en las piernas, como manteca. Mi abuelo sintió que se le aflojaban las rodillas. Quería correr, pero el cuerpo no le daba. Estaba hipnotizado por el terror, y entonces pisó una rama seca. ¡Crack! Las risas se detuvieron de golpe. Las 2 mujeres, con movimientos robóticos idénticos, giraron la cabeza lentamente hacia donde él estaba escondido. Tenían los ojos negros, vacíos, solo se reflejaba el fuego. Lo estaban viendo directo a la cara. Una de ellas torció la boca y soltó un chasquido con la lengua. En ese exacto segundo, la fogata se apagó por completo. Obscuridad total. Mi abuelo escuchó el sonido de huesos crujiendo, carne desgarrándose y de inmediato el aleteo ensordecedor de alas gigantes. Donde estaban las mujeres, se levantaron 2 guajolotes del tamaño de un perro grande. Pasaron volando a medio metro de su cabeza, rozándolo con las plumas apestosas a corral y a sangre muerta. Mi abuelo salió huyendo. Dejó la leña, dejó el machete y casi deja el burro. Llegó a su casa vomitando del susto. Estuvo en cama con fiebres horribles durante 2 semanas. Su papá tuvo que traer a un curandero para barrerlo y esconder su rastro espiritual porque decía que las brujas ya le habían tomado la medida y le habían echado el ojo. Mi abuelo vivió muchos años más, pero jamás volvió a salir antes del amanecer. Siempre nos decía, ver al diablo es malo, pero que el diablo se dé cuenta de que tú lo estás viendo, eso es lo que te pudre el alma. Las brujas en el monte son aterradoras, pero ¿saben qué da más miedo? Los monstruos que viven adentro de tu propia casa, los que se sientan a la mesa contigo, los que te dicen que te aman y luego te rompen a golpes. A veces la violencia deja una cicatriz tan profunda en la tierra que ni la muerte puede borrarla. El río arrastra el agua, limpia las piedras, pero hay penas tan pesadas que se hunden en el fondo y se quedan ahí, esperando a que alguien las escuche. La mujer del río, enviada por Carlos desde Michoacán. En mi pueblo, todos saben la historia de la casa junto al río, aunque nadie quiere hablar de ella. Ahí vivía una señora con sus 2 niños chiquitos y un marido que era una bestia. De esos hombres que todo el pueblo sabe que golpean a su mujer, pero nadie hace nada porque es pleito de marido y mujer. La señora estaba embarazada del tercero. Para mantener a sus hijos, lavaba ropa ajena en el río. Un día, lavando, le empezaron los dolores. Caminó a su casa doblada del dolor. Sirvió de comer a sus 2 niños y los mandó a buscar a la partera del pueblo. Sabía que venía una niña. La partera llegó ya de noche. El parto fue una carnicería. La señora perdió muchísima sangre y apenas la niña nació, la madre se desmayó del agotamiento. La partera envolvió a la bebé en una cobija, la dejó en la cama junto a ella y se fue. A la medianoche, la señora despertó. Estiró la mano, débil, buscando a su bebé. Sintió la tela, pero estaba vacía. En la cama solo había manchas de sangre. Salió de su casa arrastrándose, gritando desgarradoramente en medio de la oscuridad. Los vecinos salieron con faroles. Fue entonces cuando alguien señaló la cima del monte. Había una fogata ardiendo. Al día siguiente, encontraron allá arriba la cobijita de la niña, manchada de sangre. Se la habían llevado. A la señora se le rompió la mente. Se volvió loca, la loca del pueblo. Cada madrugada salía al camino gritando y exigiéndole al monte que le devolviera a su hija. Si veía a alguna vecina con una bebé, se le iba encima llorando, jurando que era la suya. El marido aguantó esto unas semanas, hasta que una noche, borracho, se hartó de sus gritos. Discutieron. Los niños escondidos debajo de la mesa escucharon los golpes. Le rogaban que parara, pero él no se detuvo hasta que la casa quedó en un silencio sepulcral. Esa noche, él arrastró el cuerpo de su mujer y lo tiró al río. La corriente se lo llevó y el pueblo otra vez cayó. El hombre siguió su vida, emborrachándose y dejando a los 2 niños a su suerte, pero al mes empezaron los ecos. A partir de la medianoche, desde el río, subía un lamento largo.
un llanto de mujer que cortaba el aire frío. Y a veces, de respuesta, se escuchaba un llanto de un recién nacido. Eran ellas, la madre y la hija, buscándose en la oscuridad, separadas por la brutalidad de un hombre y la brujería del monte. El llanto era tan real que la gente ya no podía dormir. Pusieron veladoras en la orilla del río y rezaron novenas. Parecía que los gritos se calmaban, pero algo en esa casa seguía atrayendo la tragedia. Una madrugada, los 2 niños huérfanos salieron de la casa y se sentaron en la orilla del río. Nadie sabe si extrañaban a su mamá o si escucharon algo. Desde el otro lado de la corriente, vieron acercarse a una mujer de blanco, con el rostro tapado por un rebozo negro. Un vecino que iba pasando juró que la mujer no gritaba, simplemente levantó la mano, pálida y escurrida de agua, y pronunció los nombres de los niños con una voz dulce. Los niños se pusieron de pie, y sin dudarlo un segundo, caminaron directo hacia el agua helada. A la mañana siguiente, los encontraron ahogados, flotando en un recodo del río. Nunca hubo un culpable formal. Algunos dicen que fue la madre, que en su locura de fantasma se los llevó para no estar sola. Otros dicen que en lugares donde se derrama tanta sangre inocente, el mal toma la forma de lo que más extrañas para atraparte. El marido huyó del pueblo semanas después, atormentado, diciendo que las paredes de la casa lloraban. La gente derrumbó la propiedad. Hoy solo hay un baldío lleno de maleza y un altar improvisado. Pero los viejos del pueblo saben que si caminas por esa orilla a las 3 de la mañana y el río está en silencio, escucharás una voz suave llamándote por tu nombre desde abajo del agua. El ser humano es terco. Si perdemos las llaves, le damos vuelta a toda la casa. Si perdemos un amor, lo buscamos en otros rostros. Si nos quitan a un hijo, volvemos del mismo infierno para buscarlo. Las presencias de esta noche no estaban ahí para asustar por asustar. Estaban cobrando. Estaban rascando en el mundo de los vivos intentando armar un rompecabezas al que le faltaban piezas. La señora de la carretera buscando a sus hijos. El muerto del piso buscando que alguien le hiciera justicia a sus huesos. La madre del río exigiendo lo que le arrebataron. Y si lo piensas, tal vez tú y yo no somos tan distintos a ellos. Todos andamos cargando fantasmas. Todos seguimos buscando respuestas a cosas que ya se acabaron. Si tienes una historia de algo que se quedó buscándote en tu casa, en tu familia, mándamela. Aquí la leeremos en la oscuridad y te prometo que aquí sí te vamos a creer. El correo a tu disposición es historias.bajafrecuencia@gmail.com. Yo soy Dan Osorio. Duerme bien, si es que puedes asegurar que no hay nada debajo de tu piso. Buenas noches.